Hola amigos, estas son infidelidades de Reddit. Voy a dejar a mi prometido por mi novio. Hace 6 meses mi prometido, hombre 28, me preguntó si yo, mujer 25, estaría dispuesta a tener una relación abierta. Yo acepté. Todo estaba bien hasta hace unos 3 meses, cuando me preguntó si podíamos cambiar de abierta a poli. Acepté de nuevo. Él empezó a salir con una compañera de trabajo y yo empecé a salir con un tipo de mi gimnasio. Pues este tipo, hombre 26, es tan diferente a mi prometido. Me lleva a citas cada semana, me trae flores y comida al trabajo, me manda mensajes solo para saludarme. Es dulce y cariñoso. Pero mi prometido, llevamos juntos 4 años. Él solo me trae flores para mi cumpleaños. Nunca es cariñoso. Su idea de una cita es jugar a juegos de mesa o ver The Witcher. En la cama también son muy diferentes. Con mi prometido la mayoría de las veces las relaciones son una tarea. Él es rápido y brusco, y luego se va a ver la tele. Mi novio, en cambio, es muy cariñoso, se toma su tiempo y se asegura de que lo estoy disfrutando. Me acurruca después y me trae golosinas. Estaba hablando con mi mamá sobre esto y ella me preguntó cuál me hace más feliz. Y supongo que me di cuenta. Me gusta cómo me trata mi novio, mientras que mi prometido es más bien un roommate. Después de hablar con mi mamá, decidí hablar con mi prometido también. Le dije que me gustaría que él fuera más cariñoso conmigo. Él solo encogió los hombros y dijo que no le gustan las películas para mujeres. Así que supongo que voy a romper con mi prometido porque no quiero casarme con un hombre que nunca me saca a pasear, ni me compra flores, ni me toma de la mano. Quiero a alguien que demuestre sus sentimientos. No sé si mi novio y yo vamos a funcionar, ya que todavía es nuevo, pero al menos ahora sé que tengo opciones. Yo crecí rodeada de hombres que no estaban emocionalmente disponibles, y la mayoría de las mujeres de mi familia me decían constantemente que los hombres no son cariñosos. Así que supongo que me lo creí. Mis 2 primeros novios también eran así. No les gustaba mostrar afecto, y mi prometido es el tercer hombre con el que he estado. Es bueno saber que no todos los hombres son como mi mamá me hizo pensar que eran. Estoy en camino a cenar con mi prometido y voy a romper el compromiso. También hay actualización. Estaba súper nerviosa de tener la conversación con mi prometido, pero resulta que no estuvimos solos en la cena. Él invitó a sus padres y no me lo dijo. Yo quería tener la conversación con él en privado, pero su mamá empezó a hablar de la boda. Ella tenía un montón de arreglos florales, vestidos y lugares impresos, y ella iba a comprar un vestido mañana. Me sentí abrumada y tuve que decirles que no iba a haber boda. Intenté ser lo más amable posible, pero mi prometido se alteró cuando le di mis razones, que no me siento querida y que quiero a alguien que me muestre su afecto, e hizo una escena tan grande que nos echaron. Él se fue a casa hace como 10 minutos. Yo todavía estoy en el estacionamiento con sus padres. Ellos están tratando de llamarlo. Voy a llevarlos a su casa y luego supongo que tengo que prepararme para la segunda ronda cuando llegue a mi casa. Y esta es la actualización número 2. Tuvimos una pelea enorme y me confesó que solo quería abrir la relación porque quería acostarse con su compañera de trabajo sin ser infiel, y luego quería una relación poli porque empezó a sentir algo por ella. Y me llamó zorra por dejarlo porque soy una niña que necesita atención. Por lo visto tengo que madurar porque los hombres de verdad no se ponen sentimentales. Actualización número 3. Me llamó mi ex prometido y me suplicó que volviera a casa para hablar porque está arrepentido por lo que dijo. Y como los hombres de verdad no se ponen sentimentales, se puso a llorar cuando le dije que no y que él podía llamar a su novia si quería hablar con alguien. Actualización número 4. Hablé con mi novio y vamos a cerrar la relación. Él estaba pensando en eso por un tiempo, pero tenía miedo de pedírmelo. Así que se alegró cuando yo se lo sugerí. Mi novio me ayudó a sacar todas mis cosas del apartamento que compartía con mi ex prometido. Mi ex me ha llamado y mandado mensajes toda la noche, y le he bloqueado porque sinceramente me daba un poco de miedo. La novia de mi ex vino a verme al trabajo. Le preocupaba que yo termine las cosas por ella. Hablamos un poco y le aseguré que no era por ella. También hablamos de mi ex y de cómo él no es capaz de mostrar sus sentimientos. Y ahora ella se está replanteando su relación porque ella también quiere a alguien que muestre su amor y pensaba que él no lo hacía porque aún era relación nueva y con el tiempo se sentiría más cómodo. Pero después de que hablamos ya no estaba tan segura. Mucha gente dice que mi novio acabará siendo mi ex. ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? ¿Acaso tienen poderes mágicos para ver el futuro? Y si es así, ¿qué pasa? ¿Debo quedarme en una relación donde no me siento querida solo porque mi próxima relación no va a funcionar? Como dije en mi post y en los comentarios, incluso si no funciona, al menos ahora sé que tengo opciones. Algunas personas también me preguntaron si mi ex siempre fue así o si había cambiado. Él siempre fue así. Veamos comentarios de Reddit. Los hombres de verdad no se ponen sentimentales.
Dice, mientras hace un berrinche después de irse furioso del restaurante. Pura comedia. Ope respondió, mucha gente lo señaló y ahora me río de eso porque en serio, él hizo un berrinche. Dejó a sus padres ahí, sin pensar por un segundo en cómo iban a volver a su casa sanos y salvos, y luego me dijo que yo soy sentimental. Otro comentario. Él confesó que solo quería abrir la relación porque quería dormir con su compañera de trabajo sin ser infiel y luego quería una relación poli porque empezó a sentir algo por ella. Tengo que revisar mi tarjeta de bingo. Otro comentario dice, algunos tipos no entienden que la ira es una emoción, especialmente cuando está sucediendo. Ni siquiera piensan en eso. Otro comentario. Ah, el post semanal de Reddit sobre el desastre que son las relaciones abiertas. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Ope hizo bien en romper el compromiso o no? Para mí una mejor pregunta es, ¿por qué se comprometieron en primer lugar? Si pareciera que todas las historias de relaciones abiertas en Reddit terminan mal, supongo que la gente que más quiere quejarse son las que tuvieron una mala experiencia. Entonces yo sí quisiera saber por qué se comprometieron si su relación estaba pasando por todos estos cambios de abrir la relación y después ser poli. Primero decídanse qué tipo de relación quieren antes de comprometerse. Lo que sí me hizo reír fue el prometido diciendo que los hombres no se ponen sentimentales, y después anda con berrinches hasta el punto de dejar a sus padres en el restaurante. Todos los seres humanos somos sentimentales. La diferencia es que algunos aprendemos a manejar nuestros sentimientos como adultos, y otros se ponen a hacer berrinches en público hasta que les mandan sacando, dejan a sus propios padres abandonados sin coche, y después empiezan con insultos o peor. Esta próxima historia se trata de un secreto que se lo escondieron a OP por mucho tiempo. Mi amigo y su esposa ya no están invitados a la cena de Navidad, después de descubrir que ella se acostó con mi marido. Hace 11 años mi marido Will, hombre 44, tuvo una aventura con una mujer más joven. Él me lo confesó después de que ella dijera que estaba embarazada, aunque terminó perdiendo el embarazo. Hasta hace poco yo, mujer 42, no tenía ni idea de quién era ella, ya que él no quiso decir quién era. Yo llevo casi 17 años trabajando con Spencer, hombre 41, y somos mejores amigos. No hay secretos entre nosotros, o al menos eso es lo que yo pensaba. Él está casado con Eleanor, mujer 33, llevan juntos 9 años, casados 8. Recientemente salió a la luz que Eleanor es la mujer con la que Will se acostó. Salió a la luz porque yo pensaba erróneamente que Will me estaba engañando de nuevo, y él me contestó que le era posible ser amigo de mujeres sin acostarse con ellas, ya que era amigo de Eleanor y no había vuelto a acostarse con ella. Entonces admitió que Eleanor había sido la mujer con la que se había acostado. Me dolió que no me había dicho nada antes de hacernos buenos amigos de ella, y que dejó que Spencer se involucrara con una mujer que estuvo encantada de acostarse con hombres casados. Cuando vi a Spencer la semana siguiente en el almuerzo, le conté lo de Eleanor y Will. Spencer no estaba sorprendido con lo que le dije. Él ya lo sabía. Él lo sabía desde hace 9 años. Eleanor se lo había contado después de la primera vez que tuvimos una doble cita. Ella era soltera en ese entonces, y no tenía idea de que Will estaba casado. Para Spencer la culpa era más de Will que de Eleanor, pero yo los veo igualmente culpables. Spencer me dijo que no me lo había dicho porque no veía el punto en reabrir heridas viejas, ya que nosotros habíamos superado el engaño de Will. Eleanor no había dicho nada por la misma razón. Le mandé un mensaje enojada a Eleanor diciéndole que me enteré de la aventura con mi marido y que no quería que viniera más por aquí. Le dije que no confiaba en ella y que ella debió haberme dicho que se había acostado con mi marido. Eleanor solo respondió, lo entiendo y siento el daño que te causé a ti y a tu familia. No ha respondido a ningún otro mensaje que le mandé diciendo que quería saber más sobre su aventura con mi marido. Se suponía que íbamos a pasar las Navidades con Spencer, Eleanor y sus hijos, ya que nos tocaba ser los anfitriones. Hoy le dije a Spencer que no quiero que Eleanor venga y que ya no está invitada. Spencer y los niños siguen invitados. Él me dijo que si Eleanor no es bienvenida, entonces ellos no van a venir y piensa que no estoy siendo razonable. También me ha dicho que sabe que estoy enojada, pero que espera que yo pueda superarlo. A Will le molesta que les haya cancelado la invitación, ya que cree que arruinará la Navidad para nuestros hijos al no poder ver a sus amigos como estaba previsto. Además de que tenemos demasiada comida para una familia de 4. Will cree que estoy exagerando, ya que estaba bien con Eleanor antes de enterarme. ¿Soy yo la mala por no querer que Eleanor venga a nuestra Navidad? Es que no creo que puedo volver a verla sabiendo que ella es con la que mi marido me engañó. Edición. Con respecto al embarazo perdido, si es verdad, no una mentira de Will. Eleanor me dijo que sufrió una pérdida de embarazo cuando tenía 22 años. No mucho después de publicar esto, Spencer me llamó. Me dijo que deje de mandarle mensajes a Eleanor porque la estaba estresando. Ella está embarazada con su tercer hijo.
Ella no me había respondido porque sabe que me va a molestar y la va a estresar a ella. Spencer me dijo que él y Eleanor habían decidido no decirme que Eleanor era la amante porque no querían causar problemas en mi matrimonio. Pero ellos le habían dicho a Will que me lo dijera. Will les había dicho que yo lo sabía. Spencer también dijo que Eleanor no quería volver a vernos a Will y a mí después de contarle a Spencer lo que había hecho. Pero cuando Will les dijo que yo lo sabía, se sintió mejor al hacerse amiga mía. Spencer dijo que él y Eleanor necesitan espacio y que él no va a contestar ningún mensaje a menos que sea relacionado con el trabajo. Veamos los comentarios de Reddit. No eres la mala. Tu marido ha tenido 11 años para superarlo. Spencer y Eleanor han tenido 9 años para procesar esto. Tú no. Te acaban de dar un golpe lateral y te han vuelto a traicionar al saber que la mujer en la que confiabas y de la que te hiciste amiga y a la que le confiaste tu marido es también la mujer con la que te engañó. Los tres han fallado al ocultarte esta información por 9 años, cuando ella se dio cuenta por primera vez. No voy a culparla por la aventura si ella no sabía que él estaba casado cuando ocurrió. Pero ella sí sabía que él estaba casado cuando te conoció, y ella y Spencer juntos decidieron no decírtelo y forjar una amistad. No veo una vuelta atrás de esto para ti, Spencer y Eleanor, lamentablemente. Mis comentarios sobre tu matrimonio también son bastante negativos. Es obvio que Spencer no va a seguir viniendo y trayendo a sus hijos mientras su mujer sea excluida. Y de todas formas no sé por qué la culpas más a ella que a él o a tu marido, ya que los tres te traicionaron con su omisión. Otro comentario. Realmente no entiendo todos los juicios diciendo que eres la mala. El hecho de que los tres hayan superado el engaño no importa. Para ti esa información es totalmente nueva. Lo más probable es que si hubieras sabido que tu marido se había acostado con Eleanor, no hubieras establecido una amistad ni con ella ni con su marido. Tu marido es el único culpable por haberte engañado. Después de todo, Eleanor ni siquiera sabía que estaba casado. Pero los tres te han estado mintiendo al no decirte la verdad. Solo tú puedes tomar la decisión de si puedes continuar tu amistad con cualquiera de los dos. Y en mi opinión, aún es demasiado pronto para tomar esa decisión en Navidad. No eres la mala. Otro comentario dice, no eres la mala. Francamente, tu marido no tenía derecho de no decirte con quién tuvo una aventura en aquel entonces. Obviamente, tú no te habrías hecho amiga de esta pareja si lo hubieras sabido. Él dejó que esta amistad creciera y se desarrollara sabiendo la verdad todo el tiempo. No estás exagerando y los niños superarán el no ver a sus amigos por esta vez. No prohíbas a tus hijos que sean amigos de sus hijos, pero definitivamente no tengas nada que ver con ella. Obviamente su marido y sus hijos no van a venir a una reunión sin ella. Considera la posibilidad de donar la comida sobrante antes de cocinarla a un banco de alimentos local, si es posible. Y también hay comentarios controversiales. Tú eres la mala, así que estás dispuesta a perdonar a tu marido por engañarte, pero no a Eleanor por acostarse con alguien que no sabía que estaba casado. La hipocresía es asombrosa. Otro comentario. Tú eres la mala. Si alguien no debería ser invitado a la cena de Navidad, ese debería ser tu marido. Él es quien te traicionó y te mintió. Otro comentario dice, tú eres la mala. Tanto rencor hacia esta mujer quien era tu amiga y fue usada por tu esposo. Ella tuvo una relación con alguien que pensaba que era un hombre soltero. Tu marido traicionó a tu matrimonio, ocultó información importante y te permitió acercarte a la mujer con la que te engañó. Tu ira está mal dirigida. El hombre que duerme en tu cama es el verdadero monstruo aquí, y si sigues desplazando la culpa, tú también te convertirás en la villana. Pues Ope publicó esto en 2 diferentes subreddits. Uno fue en el subreddit preguntando si es la mala, y otro pidiendo consejos de relaciones a Reddit. Así que veamos qué más dijo en el otro subreddit. Mi mejor amigo sabía con quién me engañó mi marido, y no me lo dijo por 9 años. Hace 11 años, mi marido Will tuvo una aventura con una chica de 22 años. Ella se quedó embarazada, y por eso me lo dijo en aquel entonces, pero terminó perdiendo el bebé. Con ayuda de terapia, he perdonado a Will. La chica de 22 años resultó ser Eleanor. Ahora tiene 33, y está casada con Spencer, que es mi mejor amigo desde hace casi 17 años. Spencer y Eleanor llevan 9 años juntos y 8 casados. Spencer sabe que Eleanor fue la que se acostó con Will desde la primera vez que Will y yo la conocimos en una doble cita. Eleanor le dijo a Spencer que había reconocido a Will y le contó lo que habían hecho. En ese entonces, ella no sabía que él estaba casado. Spencer y Eleanor habían tomado la decisión de no decírmelo, ya que Spencer había visto el dolor que me causó la última vez y no quería causar problemas en mi matrimonio o reabrir viejas heridas. Le habían dicho a Will que me lo diga, pero él les dijo que yo sabía. Yo no tenía ni idea hasta hace poco. Cuando me enteré, furiosa le mandé mensajes a Eleanor diciendo que yo lo sabía todo y que no quería que viniera más.
Le dije que no confiaba en ella y que debería haberme dicho que se había acostado con mi marido. Ella me contestó, lo entiendo y siento el daño que te haya causado a ti y a tu familia. No ha respondido a ningún otro mensaje. Desde entonces, Spencer me ha dicho que pare y la deje en paz ya que está embarazada de su tercer hijo, y la estoy estresando. El descaro de ella. Yo estoy estresada por descubrir que se acostó con mi marido y que ella y Spencer han estado haciéndose los simpáticos en mi cara durante los últimos 9 años. Spencer me ha dicho que Eleanor se había opuesto a volver a vernos a Will y a mí después de contarle lo que habían hecho, pero que cuando Will les dijo que yo lo sabía, se sintió mejor al hacerse amiga mía. Sin embargo, ninguno de los dos pensó en comprobar conmigo que yo lo sabía. Simplemente se tomaron lo que él dijo tal cual. Él me dijo que tanto él como Eleanor necesitaban espacio y que no contestaría más mensajes a menos que fueran relacionados con el trabajo. Se suponía que era mi amigo. Yo le he confiado cosas a Spencer que no le he confiado a nadie más. Éramos muy amigos y me mintió a la cara durante años. Spencer sabía de mis problemas matrimoniales cuando Will me engañó. Yo me abrí a él y quedé expuesta ante él. Él lo sabía y no me dijo nada. Se lo guardó para sí mismo y no creo que se arrepiente de lo que ha hecho. Parece como si pensara que Eleanor es la víctima en todo esto. Aunque estoy enojada con él, me gustaría tratar de reparar la amistad. Solo quiero que entienda lo que ha hecho y por qué estoy dolida. Pero no creo que quiero seguir manteniendo una amistad con Eleanor, no después de que me mintió en mi cara durante los últimos 9 años. Veamos la última actualización. Voy a divorciarme de mi marido. ¿Cómo se lo digo a mis hijos? Tengo cita con un abogado para iniciar el proceso de divorcio de mi marido. La cita no es hasta el año nuevo, ya que es el único plazo en el que podían atenderme. Llevamos 14 años casados. Hace 11 años él tuvo una aventura, pero no me quiso decir quién era la chica de 22 años. Yo pensaba que lo habíamos superado con la terapia, la cual íbamos a reiniciar en el año nuevo. Yo lo había perdonado y pensaba que él había sido honesto y sincero conmigo, pero resulta que no había sido tan honesto como debió haber sido. Hace poco descubrí que la esposa de mi amigo había sido su amante y que todos lo sabían desde hace 9 años. Él también les había mentido, diciéndoles que yo lo sabía para que no me lo dijeran. Después de indagar un poco, revisé su teléfono cuando se iba a la cama, ya que tenemos una política de teléfono abierto, y descubrí que había estado enviando mensajes de texto a la mujer con la que me había engañado, haciéndole cumplidos, diciendo que le encanta su compañía, y que se olvida del resto del mundo cuando la ve, y que quería verla más. Hay que reconocer que ella no le respondió ninguno de esos mensajes, ni siquiera para decirle que pare, así que sospecho que le bloqueó. Estos mensajes solo son de hace unas semanas. Antes de eso, el único mensaje que le había enviado era pidiéndole consejos sobre un regalo para mi cumpleaños. Él empieza el hilo de mensajes diciendo que es mi marido y que consiguió su número de mí y que espera que esté bien que le mande mensajes. Así que no creo que haya otros mensajes antes de eso. Yo había publicado en Reddit sobre esto, y eso me abrió los ojos. Mi amigo y su esposa no tienen la culpa. Will, mi marido, es el culpable. Actualmente estamos durmiendo separados. Aunque esto sucede regularmente cuando él trabaja el turno de noche, por lo que no es raro que nuestros hijos lo vean durmiendo en la habitación de invitados. Tenemos 3 hijos, hombre 8, mujer 6 y mujer 4. Y me preocupa decirles que papá y mamá se están separando. Tanto Will como yo venimos de familias separadas y nunca quisimos eso para nuestros hijos. Queríamos que tuvieran un hogar estable, pero está claro que esto no va a funcionar. Mientras uno de nosotros se esforzó por salvar nuestro matrimonio, el otro no. Quiero decírselo a los niños porque sinceramente no creo que pueda jugar a la familia feliz con él en Navidad. Tampoco quiero que me odien por el hecho de que nuestra familia esté implosionando debido a las mentiras y engaños de su padre. Más comentarios de Reddit. Me encanta como el ejemplo del marido, de cómo los hombres pueden ser amigos de mujeres sin acostarse con ellas. Es una mujer con la que se ha acostado. Otro comentario. Yo se lo diría a tus hijos después de Navidad. No quieres cargarlos con eso justo antes de las fiestas. Me alegro que finalmente lo viste por el hombre que realmente es. Espero que las cosas mejoren mucho para ti. Estamos aquí si alguna vez necesitas consejos o cualquier cosa. Otro comentario dice, me alegro de que estés dando este paso, pero no estoy de acuerdo en que tu marido sea el único culpable. La culpa es de los 3, porque te mintieron durante 9 años. Él es el más culpable, pero aún así. De todos modos, no les digas antes de Navidad o antes de hablar con un abogado. La mayoría de los comentarios dicen algo parecido. ¿Qué piensan sobre la reacción de OP? ¿Ella es la mala por cambiar los planes de Navidad o tiene la razón? Yo creo que tiene la razón al no querer invitar a la esposa de su amigo. Sí parece que al principio la culpó más a ella que a su mismo marido por todo,
pero es entendible que no quiera que venga la Navidad, aunque no debió seguirle mandando mensajes hasta el punto de causarle estrés. Tampoco parece que OP había superado el engaño, porque todo esto salió a la luz porque ella pensaba que le estaba engañando de nuevo. Tal vez no le confiaba porque se dio cuenta que seguía escondiéndole algo. El mayor culpable en esto es el marido. Su amigo y la esposa podían haberse asegurado que el marido le dijo la verdad a OP, pero entiendo que no hayan querido reabrir esas heridas y pensaban que ella ya sabía. En realidad el marido les puso en una mala situación a todos, pero eso no significa que le duela menos a OP, ni tampoco que no se sienta traicionada por los tres. Díganme en los comentarios qué harían en esta situación. Eso es todo por ahora, amigos. Aquí tienen otra historia donde le mintieron por omisión a OP. Además, suscríbete al canal para más historias de internet.